Bueno, ya es hora de empezar, ya es hora de empezar. A ver, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada, Marco? Y cuida lo que Pues dices, Marco. sí, con temor a empezar a introducir mi representación, mi fantasía por aquí, pues solo me remitiré un poco al texto, ¿no? Pues supongo que revisaron la clase pasada y pues eh, sobre todo me gustaría referirme a esta como crítica a la idea de Arete que implica la idea más evolucionada de la Sofía, ¿no? Que es como justo esta crítica a la, pues sí, a la filosofía que solo se remitía como al ámbito de la retórica, ¿no? Y pues justo también me parece interesante cómo empieza se traza esta evolución del término, pues desde los primeros siete sabios y así, ¿no? Cómo va adquiriendo cada vez mayor determinación el concepto y pues eh, justo pues cómo se va asociando cada vez más el término con el ámbito del saber científico, ¿no? Quizás solo hasta ahí dejaría mi participación. Bueno, vean ustedes el costo de no venir. Es terrible, ¿no? Es terrible. Es un peso emocional, es casi una falta de virtud. Ya él desapareció, según veo en mi pantalla. Tampoco vino a la clase pasada, pero no la veo. ¿Ya él, estás ahí? Creo que no. Bueno, ¿qué vimos la clase pasada, Víctor? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Puedes La, hablar? ¿No tienes problemas de micrófono? no, ¿sí se escucha bien? Sí. Es que luego no sé si se escucha bien, no sé. Bueno, la clase pasada empezó resaltando cómo es que la filosofía está vinculada al tiempo, ¿no? Y sobre todo al tiempo histórico. O sea, y señaló que en este curso lo que estamos tratando de hacer es justo, bueno, al menos en la clase pasada, es reconocer justamente ese momento histórico en que surge la filosofía, ¿no? Y cómo es que este origen de la filosofía está vinculada a algo que Hadot, Hadot llama ejercicio espiritual, ¿no? Que es el vínculo entre la doctrina y la existencia. Y usted nos hacía ver cómo es que este ejercicio filosófico, ¿no? Que solemos localizar en los presocráticos, mmm, lo particular de estos pensadores es que ya rechazan este mundo de héroes y dioses y titanes, ¿no? Y apelan a comprenderlo por una explicación racional, apelando a la física. Y ahí me llama mucho la atención una nota que hace Hadot, ¿no? Que dice que menciona esta idea del una que también Se cortó tu, tiene un origen, tiene un desarrollo y una conclusión. ¿Perdón? Se cortó un momento tu micrófono, pero continúa, por favor. Ah, perdón, ya regresó. ¿Dónde me quedé? Estabas hablando de la fisis y del hecho de Adot. Es Adot. Ah, Los franceses no pronuncian la H tampoco, como nosotros. Entonces es Pierre Adot. Eh, ujú. Estabas hablando de las cosmogonías y del pasaje de las cosmogonías seguramente a Platón. Ajá, y le decía que Adot hace como un señalamiento, ¿no? En la relación del pensamiento de la física y hacer la historia de la nota. Bueno, si quiere ahorita la busco. Mm, Aquí está. Dice, en la página 22, dice, esta transformación radical se resume por otra parte en la palabra griega physis, que originariamente significa al mismo tiempo el comienzo, el desarrollo y el resultado del proceso mediante el cual una cosa se constituye. El objeto de su procedimiento intelectual, procedimiento que llama indagación, historia,
es la physis universal. Entonces yo me preguntaba si este pensamiento presocrático, este pensamiento, por así decirlo, protofilosófico, no sé, podría tener una relación con lo que es el pensamiento histórico, ¿no? En el sentido de proceso. Bueno, esa es una pregunta. Y también hacíamos énfasis la clase pasada sobre cómo este ejercicio filosófico nace con la palabra, ¿no? Y esta palabra es una palabra viva. Y esta palabra viva de alguna manera tiene relación con la dialéctica, ¿no? Y usted nos hacía énfasis en la forma, en la dialoguista y en el dialectos, ¿no? Y cómo esto implica llevar al otro a una separación, a una reflexión. Y cómo es que esta idea de alguna manera tiene relación con el verbo, con el cálculo también, ¿no? Con esta idea de la razón, como una facultad para el cálculo y vinculada a la razón. A ver, Y yo creo que... déjame hacerte una pregunta. A mí me parece Ujú, fascinante esa historia de la dialéctica. ¿Tú qué ujú. piensas? No, sabe, yo pienso que bueno, no sé si suene muy extremo. Yo creo que la filosofía va vinculado justamente a la idea de la dialéctica, ¿no? Y la idea de la dialéctica como diálogo, yo pienso que hasta ahora no podríamos pensar la filosofía de otra manera, ¿no? Si no es como diálogo, ya sea entre personajes como nosotros o hasta entre autores y nosotros mismos, ¿no? Siempre estamos en un constante diálogo. Y a mí me llama mucho la atención, no sé si exista algún trabajo así, cómo es que esta idea de diálogo entre los griegos transita hasta la idea moderna ya de la dialéctica, tanto en Hegel como en Marx, ¿no? Y eso lo veíamos cuando leíamos El Capital, cómo es que Marx empieza con una idea muy, muy general sobre la mercancía, por ejemplo, ¿no? Y empieza a dialogar, pues sí, ¿no? El ejercicio dialéctico para justamente comprender lo que es la mercancía, el valor de uso, ¿no? Ya. Bueno, Ujú. detente un momento, Víctor, para que alguien más continúe. Elizabeth, ¿qué Sí, nos podrías gracias. decir? Eh, bueno, de lo que anoté, me acuerdo que usted explicó cómo surgió la palabra filosofía, nos explicó un poco de su historia. Eh, Respecto a eso, pues la filosofía pues no siempre, no se dio así pues de la nada, ¿no? No empezó a existir. Nos habló un poco de su etimología, de la palabra filos, que no recuerdo bien qué era, y sofos, que era otra de las partes de la filosofía. También nos habló de los sofistas, que ellos más que nada estaban enfocados en hacer ganar batallas verbales, porque su interés más que nada estaba en la retórica, en que pudieran hacer ganar a quien estaban enseñando la, este, esa, esa virtud de la dialéctica, de la retórica, perdón, y que se les cuestionaba mucho por qué de un momento podían estar de acuerdo con eh, con una postura y después cambiar totalmente la postura contraria. Y es lo que aportaría yo. Gracias, Elizabeth. Alexa, Bueno, también retomábamos el tema de la educación, de cómo la concepción de la actividad de educar pues sufrió una transformación desde los tiempos homéricos hasta la aparición de los sofistas, y cómo esto va a influir pues en la concepción de la dialéctica que mencionaba Víctor y que Platón va a llevar a cabo. En realidad la educación en los tiempos homéricos se enfocaba pues o atendía a las preocupaciones aristocráticas, en donde los jóvenes tenían que relacionarse a los adultos mayores que eran pues la figura de una especie de sabiduría,
atendiendo a este arete que en realidad no va a ser la misma concepción que va a retomar Aristóteles, tengo entendido, sino que este arete va a tender más a la actitud, bueno, en este caso a la actitud que los adultos mayores van a tener en esta corte aristocrática, ¿no? Y cómo los jóvenes tenían que seguir al pie de la letra estas actitudes. Con los sofistas esto se va a modificar porque ya tenderían a una educación un poco más, bueno, mucho más formal, digamos, más sistemática, a pesar de que se mencionaba que no tenían escuelas fijas, sino que era una educación que se iba dando pues en las calles, ¿no? Sin embargo, este sistema estaba presente en el momento en que un sofista pues dictaba su discurso, trataba de imponer pues estos conocimientos a los interesados, ¿no? Y es precisamente esto en donde se va a reflejar esta modificación de la dialéctica, entendida por los sofistas y entendida por Platón. Eso es lo que a mí me pareció, bueno, entre otras cosas, es lo que me pareció más interesante de esta historia, de este origen de la dialéctica, porque no solamente estamos atendiendo al método del diálogo, al uso de la palabra, sino a los fines que se les da a este método, en donde los sofistas atendían más a la persuasión, que dirigían hacia las personas, y Platón en cambio trataba de orientarlos hacia un conocimiento pues que ellos mismos fueran vislumbrando, sí con cierta orientación, pero no con la imposición de los sofistas que se promulgaban como sabios y que desde luego Platón y la figura de Sócrates pues les va a criticar mucho. Eso es lo que yo aportaría. Gracias, Alex. A ver, aunque vamos a cortar tu intervención, si lo pides, Tomás, a ver, cuéntanos, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Por qué le gusta hacerme bullying, doctor? Cuéntame, No, cuéntame. no es bullying. ¿Qué saca de ello? Yo simplemente digo que si nos pides que hagamos No, doctor. No, que no. pongamos un No. VIP así permanente, pues lo ponemos. Sí, ponemos la imagen de errores técnicos o algo así. La clase Disculpe, pasada, doctor. este canal no tiene usted pago para No ingresar. tiene usted pago, hay que hacerlo pay-per-view, doctor. Sí. La clase pasada vimos enormidades, me gustaría ir como punto por punto para intentar reconstruir el hilo, porque creo que hay cosas que resultan de suma importancia y quizás no se han tratado aún. Una de las cosas que me parecen muy interesantes en la clase pasada fue el asunto del pie de nota que Pierre Hadot da a propósito de los ejercicios espirituales, ¿no? Entendidos pues como esta clase de principios o elementos que nos ayudan a volvernos a llegar a donde planeamos llegar, ¿no? Una de y que además no eran únicamente espirituales, sino eran ejercicios en cuanto tales, ¿no? Una de las anécdotas muy interesantes que justo recuerdo de esta clase, pero de hace 3 años o 4 años, fue la de Diógenes abrazando estatuas en el invierno, ¿no? Justo para fortalecer el cuerpo y para fortalecer el espíritu y fortalecer el temple, ¿no? Que tenía para soportar el frío, porque como sabemos, a pesar de que Grecia está al sur de Europa, en invierno pues también hacía un frío terrible, ¿no? Entonces ya me imagino a Diógenes con su toguita, entonces aguantando los fríos griegos, ¿no? Otra de las cosas interesantes que se hablaron la clase anterior es que, y que se discutió además, porque resulta de mucho interés, siempre se piensa que la filosofía es como un elemento inherente al ser humano, ¿no? Que todas las culturas han alcanzado y que todas las culturas tienen, y hasta se ha vulgarizado en la categoría o el pensamiento filosófico, ¿no? Yo he escuchado de personas que dicen mi filosofía de vida, ¿no? Y bueno, ahí tendría sus asegúnes, ¿no? Pero la filosofía surge en Grecia bajo bajo un determinado momento histórico y determinadas condiciones sociales, ¿no?
resaltábamos la importancia de los sofistas, porque eran los sofistas los precursores de la filosofía, ¿no? A pesar de que Platón y Aristóteles los critican fuertemente, sin los sofistas, este ejercicio del diálogo, de la dialéctica, pues no hubiese permitido el nacimiento de la filosofía, ¿no? Esto nos llevaba también a entender o a comprender que la categoría o la idea de filosofía no surge sino hasta el siglo V antes de Cristo, ¿no? Pensadores como Pitágoras, por ejemplo, no se entendían a ellos mismos como filósofos porque la categoría de filosofía no había nacido todavía, ¿no? Eran quizá pensadores muy avesados a sus ramas, pero la categoría de filosofía, si no recuerdo mal, doctor, quizá usted me pueda corregir, surge con, por aquí lo tengo. Con Platón. Con Platón, sí, con Platón. Y entonces, y lo discutimos brevemente, estos elementos importantes eran los presocráticos, ¿no? Quienes, a pesar de que tenían como aún una suerte de teogonía de cómo había surgido el mundo, se habían alejado ya de los antiguos dioses homéricos, ¿no? Usted nos comentaba que lo importante no es lo que dicen, sino lo que niegan, ¿no? No es lo que dicen, sino lo que no dicen. Es decir, ellos ya intentaban dar un recuento o un fundamento racional del mundo, ¿no? Ya no se creían que eran los dioses olímpicos allá jugando en el supramundo, los que habían dado como resultado el mundo, ¿no? Entonces, hablamos de esto, hablamos también de el origen, por ejemplo, etimológico, ¿no? Entre sofistés y sofos, el cual quería decir una suerte de dominio del lenguaje, y esto aparece en los sofistas, ¿no? Hegel, por ejemplo, hacía una defensa del surgimiento, de cómo habían surgido, por ejemplo, para Anaximandro y para todos estos creacionistas, ¿no? Que decían que el mundo había surgido de un mundo acuoso, o que había surgido del fuego, que había surgido de los elementos, ¿no? Pero justamente la defensa de Hegel iba en este sentido, ¿no? En el sentido de el pensamiento crítico que empezaba ya a ser como este suelo fértil donde surgiría la filosofía, ¿no? Donde surgiría Platón, donde surgiría Aristóteles. Y el término de filosofía aparece, según discutimos la clase anterior, en el siglo de Pericles, ¿no? Eso me resultó muy interesante, ¿no? En tanto que filo, siempre se nos ha dicho que es una suerte como de amor, pero más que amor es un impulso, ¿no? Es un impulso, en tanto que el filósofo no ama como comprendemos el amor moderno, sino que siente este impulso por acercarse al pensamiento filosófico, ¿no? Esa suerte como de poner toda la energía en el sofos, ¿no? Entonces yo creo que más o menos por ahí me quedaría, doctor. No sé si desea No, que siga está muy bien, te agradezco. redondeando. Eric, ¿podrías agregar algo más? Sí, doctor, quizá conviene rescatar dos rasgos distintivos que usted ha hecho una y otra vez énfasis, y me refiero precisamente a que, primero, Adot comprende que hay un rasgo distintivo en la filosofía antigua que es preciso rescatar, y esto es la filosofía como una práctica de vida, ¿no es cierto? Sin embargo, para que esta pueda llevarse de manera efectiva es necesario destacar dos rasgos. Primeramente, se necesita una orientación existencial, ¿no es cierto?, que dé cuenta de ello, y al mismo tiempo un discurso que la justifique. A diferencia de cómo comprendemos la filosofía hoy, en la que acostumbramos a asumir un determinado sistema y después adoptar un punto de vista al respecto o una orientación existencial, aquí en cambio lo que se propone es, primero, adopto yo una posición existencial, ¿no es cierto? Y después justifico racionalmente la orientación que yo estoy tomando a propósito de esto. Ese es un rasgo a mí que en particular me ha interesado muchísimo. Creo que mis compañeros ya han destacado los lineamientos más generales de esto y quizá un poco hacer énfasis en la cuestión dialéctica, doctor, que ya usted había señalado, no tan, que sí en efecto quizá como una suerte de conversación en la que se ofrecen ciertas justificaciones, ¿sí? Pero aquí hay algo más importante de fondo y tendría que ver con esta reconstrucción conceptual. La dialéctica tiene como propósito, pues, poner entre paréntesis, ¿no es cierto?, diluir esos rasgos, si se quiere, inmediatos, ¿no es cierto?, que uno tiene de la realidad como la concibe, ¿no es cierto?, para entrar en una suerte
ejercicio intelectual que nos va a llevar a reconstruir conceptualmente la realidad si es que la queremos comprender racionalmente. Sí, ese aspecto, te agradezco, ese aspecto me parece muy importante. Si yo intenté hacer una pequeña historia de la dialéctica, era justamente para mostrar que en su origen tiene ancestros desde muchísimo tiempo atrás. Les decía que los especialistas encuentran el término dialégestai en Homero, por ejemplo, ya, y en Hesíodo también, ¿no? Es decir, como término, dialégestai, que tiene el sentido de dia, separación, escisión, ya aparece con el sentido de dialogar con un fin, de conversar, de discutir, de debatir, ¿no es cierto? Al interior de dialégestai está la palabra legein, que es decir, pero también logos, que es calcular, razonar, eh, eh, distribuir, ¿no es cierto? Es decir, es un término bastante complejo, el término, lo que va a dar lugar a dialéctica, pero, y esto es muy importante, con Platón sufre una transformación. La crítica que Platón y que Aristóteles hacen a los sofistas es la crítica justamente a esa dialéctica cuyo único fin era la persuasión. Es decir, esa dialéctica que lo que buscaba era simplemente influir en el auditorio sin preocuparse por los fines que esta persuasión llevaba en sí. Por ejemplo, hay una parte en la que Hegel critica, igual que Platón, a estos dialécticos y dice, es que en realidad la dialéctica antigua lo que sostenía era, puesto que yo creo en algo, lo defiendo. Y puesto que yo creo en eso, es verdad. Basta que yo lo crea para que sea defendible. Y si yo lo creo y es defendible, entonces puedo tratar de persuadir. Entonces dice dice Hegel, bueno, pues de esa manera cualquiera defiende cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque si la verdad consiste en lo que yo estoy convencido y basta eso para argumentar, pues entonces la dialéctica se convierte literalmente en un juego de fuerzas, ¿no? Y a eso es a lo que se opone Platón. Y por eso, dice Hegel, recordando a Diógenes Laercio, Platón es considerado el padre filosófico de la dialéctica racional, de la dialéctica como un arte y como una tecné. Ahorita, si quieren, les leo un pedacito de Platón para que vean lo que está diciendo, porque otra vez, la dialéctica se ha convertido con Platón en un arte, en el sentido de que efectivamente tiene esa capacidad de debatir, de argumentar, pero también una tecné, es decir, tiene un procedimiento. El procedimiento de Platón es muy distinto, por ejemplo, al procedimiento hegeliano. Platón distingue dos movimientos de la dialéctica, ¿no? Uno que va de lo más general a lo más particular y otro que va de lo más particular a lo más general. No me voy a detener en eso porque ese no es el motivo del curso, pero con todo es una tecné, es decir, una técnica, un procedimiento, ¿no es verdad? Con Platón aparece la dialéctica filosófica, la dialéctica que tiene como fin la discusión racional. Y por eso Platón es considerado como aquel que funda efectivamente la filosofía como arte y como técnica. Ya veremos después cómo sucede en el caso de Sócrates. Por supuesto, la dialéctica va a sufrir todavía muchos cambios. Es una historia fascinante, pero muy larga, ¿no? Baste decir que, por ejemplo, Aristóteles ya no la coloca en el lugar privilegiado que la había colocado Platón. Para Aristóteles es una manera de argumentar, pero ya no es el núcleo de la filosofía. Aristóteles ya no ve en la dialéctica el núcleo metódico, racional de la filosofía. Aristóteles tiene menos apego y hasta un cierto desapego por la dialéctica. Bueno, todo esto para decir, la filosofía surgió en un procedimiento muy complicado, ¿no es verdad? Surgió de múltiples determinaciones que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la irrupción de estos especialistas de la palabra. Y eso se ve muy bien en el término sofistés. Es decir, ¿quién es un sofistés? Veíamos que sofistés es aquel que sabe algo. Sofos es aquel que sabe algo.
el panadero, el herrero, es un sofistés en su arte. El músico, decíamos la ocasión anterior, también es un sofistés, un sofós, pero el músico, además de ser un artesano, digamos así, recibe la ayuda de los dioses, de manera que además los dioses le han transmitido al poeta esa facultad de endulzar la vida de los seres humanos y por tanto el sofistés es una especie de sabio con ayuda divina. El término sofós va a sufrir, sin embargo, un cambio, efectivamente, porque como empezábamos a ver con Adot, me voy a detener poco en eso hoy, pero me detengo un poco, empezábamos a ver con Havelock, perdón, empezábamos a ver con Eric Havelock, que además algo caracteriza al filósofo, y que es un sofós, un sofistés, pero en el arte de la argumentación y sobre todo en la búsqueda de lo abstracto. Esa es una tesis que a mí me parece muy importante, ¿no? La filosofía, sobre todo con Platón y desde luego con Aristóteles, nace con esta voluntad de alcanzar el concepto, de alcanzar la idea. Yo introduje el término idea porque me parece muy interesante para aquellos que seguimos a Hegel, que muy probablemente de ahí trae Hegel la idea de idea, su concepto fundamental, el de idea, parece venir justamente de esa tradición, porque en Platón y en Aristóteles, idea quiere decir lo que hace inteligible a las cosas, es decir, lo que más allá de las cosas las hace inteligibles. Pues eso es lo que busca el filósofo. El filósofo lo que busca es lo que no perece, lo imperecedero, lo inmóvil, lo que no va a cambiar, lo que no está sujeto al cambio, lo que no está sujeto a la transformación, lo que va a durar, la esencia de las cosas, la esencia que hace que las cosas sean lo que es. Y dice Havelock, en realidad la filosofía y el término filósofos apareció justo en ese momento, cuando aparece un profesional de lo abstracto, un profesional del concepto. Ya no es un filósofos, no, ya no es un sofista en el sentido tradicional, sino es un sofista particular, porque ahora busca como propósito fundamental el concepto, la idea, lo imperecedero, lo que no va a cambiar. Y por eso, dice Havelock, la expresión, ya estoy empezando a avanzar material de hoy, y por eso la expresión que Havelock retiene en su libro sacado de la Apología de Platón, la música suprema es la filosofía, palabras de Sócrates, la música suprema es la filosofía, dice Havelock, lo que está diciendo Sócrates en ese momento es que en lugar de la educación tradicional, en lugar de la educación musical, porque se acuerdan que en griego musiqué no quiere decir música, musiqué quiere decir todas las artes que van en el sentido de la armonía, del equilibrio, de manera que musiqué es mucho más amplio porque tiene el sentido de armonía global que música. Entonces lo que está diciendo Sócrates en ese momento es, en lugar de la música, en lugar de esa educación poética y literaria tradicional, ahora aparece la filosofía. La filosofía es una nueva música, un nuevo modo de educar, un nuevo modo para el ser humano de pensar, utilizar su fuerza de pensamiento ahora con un fin particular, ya no para revivir el mundo heroico, ya no para revivir el mundo literario, sino para crear un nuevo mundo, habitado por categorías, principios y conceptos. ¿Sí se ve? Esta es la tesis que yo traté de terminar la clase pasada. El filósofos sigue siendo un sofistés. O sea, por eso acusan a Sócrates de pertenecer a los sofistas. Solamente que este sofistés, este sofista, este sofos, tiene una particularidad. Ya no se interesa como los sofistas en la mera persuasión, ya no se interesa como los bardos en la mera musicalidad o en el mero endulzar nuestras vidas. Él va a habitar un mundo distinto, él va a habitar el mundo del concepto, el mundo de la idea. Y eso es justamente lo que dice Havelock. Havelock me parece un autor espléndido. Si ese libro que les comenté la ocasión anterior lo tienen a la mano, para mí es un libro precioso. De hecho, su título en español y su título en inglés es Prefacio a Platón.
y todos los especialistas dicen, la verdad es que es uno de los libros en el que el título no indica lo que es realmente el libro. No es un mero prefacio a Platón, es en realidad una concepción de la transformación que sufre la cultura griega en general, pero sobre todo la filosofía, para emerger como una práctica particular, como una práctica de alguien que se dedica efectivamente a perseguir ahora los conceptos. Me voy a tener un momento ahí solo para terminar la clase anterior y continuar hoy con la parte de la figura de Sócrates, que espero lo hayan leído. Por cierto, que quería pedirles disculpas porque estoy hablando demasiado y no los estoy dejando participar, pero es porque gran parte de lo que estas clases han tenido como contenido no está en los libros que estamos leyendo, sino que lo estoy trayendo de otras partes. Por eso me he permitido hablar más de lo debido, pero a partir de hoy voy a intentar apegarme un poco más al texto para que ustedes puedan participar. Decíamos la ocasión anterior, se puede decir que con Sócrates y con Platón aparece la figura del intelectual. Es decir, con toda la ambigüedad que esto tiene, dice Havelock, la figura del intelectual, porque por primera vez aparece un grupo e individuos con una mentalidad distinta. Alguien que dirige su energía personal a la idea, aquello que puede pensarse y que se dedica al pensamiento, este hombre o este grupo, como una forma de actividad, una actividad psíquica que es sin duda bastante incómoda, pero es muy excitante y por ello busca su uso deliberadamente nuevo en una lengua nueva. Esta es una cuestión que me parece muy importante y que creo que apenas subrayé y que deseo que retengan. Si la filosofía emergió como un discurso nuevo, tenía que traer consigo no solamente un nuevo vocabulario, sino una nueva sintaxis, una nueva manera de organizar el discurso, una nueva manera de plantear las exigencias propiamente discursivas. La filosofía no solo nació como una especie de ejercicio espiritual o intelectual, llamémosle así, surgió también como un nuevo discurso. Trajo consigo principios, categorías y conceptos, pero también una sintaxis nueva, una sintaxis mucho más rigurosa, algo que es propiamente sintaxis demostrativa. Me voy a detener un momento en esto porque no se los expliqué y me parece muy interesante. Cuando los especialistas examinan, por ejemplo, los relatos míticos, pues se dan cuenta muy rápidamente que no tienen ninguna lógica, ¿no? Es decir, recuerden ustedes algún mito, el que quieran, el de Santa Claus o el de algún mito cualquiera de esos, ¿no? En realidad no tienen ninguna lógica, ¿no? Los mitos y los relatos literarios pues van por su aire, ¿no? No les preocupa que la acción del héroe corresponda con las premisas de su vida, sino simplemente los héroes actúan a veces por rabia, a veces por amor, a veces por cólera, pero no siguen todos esos relatos una secuencia lógica. A esa, llamémosle, a esa secuencia no lógica, los especialistas la llaman parataxis. Es decir, parataxis porque es muy laxa, ¿no es cierto? Es decir, lo que hace un héroe en un capítulo y lo que hace en el capítulo siguiente, pues son cosas que pueden ser totalmente distintas. El relato lo que quiere no es tanto demostrar, sino ilustrar. Y a eso lo llaman parataxis. Contra eso, lo que la filosofía tenía que traer era una sintaxis, es decir, un vínculo demostrativo, causal, entre enunciados. Si la filosofía quería ser demostración, pues entonces tenía que tener una secuencia lógica interna. Y es a eso a lo que se refiere Havelock cuando dice que tuvimos que inventar una nueva sintaxis. ¿En qué consiste, dice Havelock, pues esta actividad? Y responde, citando a Platón en la República, dice Platón, ¿por qué no dedicarse seriamente al pensamiento y no ocuparse más que de eso y de la verdad y de nuestra alma para hacerla lo mejor que sea posible? Vean ustedes, aquí ya estamos en el horizonte socrático que vamos a ver en un momento. ¿Por qué no dedicarse seriamente al pensamiento y no ocuparse más que de eso, del pensamiento y de la verdad
y de nuestra alma para hacerla lo mejor posible. Es Platón el que dice, oiga, ¿y por qué no dedicar la vida al pensamiento y a nuestra alma? ¿Y por qué no dedicar toda nuestra vida seriamente a hacer a nuestra alma lo mejor posible? Pues eso es exactamente lo que está narrando Sócrates, ¿no? Sin duda alguna, tanto los sofistas como Platón y Sócrates tenían como característica intentar llevar al pensamiento una práctica lingüística determinada, pero con Sócrates esa energía, ese filos que es ese impulso energético de la vida, se dedica ahora al orden del pensar. Si la pregunta era entonces para Platón si la poesía debía dejar de ser el vehículo de la educación, Platón responde sí. La poesía ya no debe ser la educadora de Grecia. La educadora de Grecia debe ser la filosofía. Y es por eso que en su república expulsa de la república a los poetas. Eso fue motivo de grandes discusiones, ¿no? Porque todo el mundo dijo, bueno, ¿y por qué Platón echa a los poetas? Se parece a Putin, ¿no? ¿Cómo que echa de la república a sus artistas? Es que en realidad no echa de la república a sus artistas, echa de la república a aquellos que convencen a los seres humanos a través de la mera persuasión. Es decir, que los hacen vivir en la ilusión y no los hacen vivir en la razón. Ese es el motivo por el cual Platón expulsa a los poetas de la república, porque, como acaba de decir, la música, la poesía, ya no debe ser la educadora de Grecia. La educadora de Grecia debe ser la filosofía. Sofos y su derivado Sofía, la persona inteligente, Sofos, eran términos tradicionales y como tal es natural que viniesen a denotar la nueva forma intelectual de la inteligencia. Sofía podía denotar al mismo tiempo tanto al músico como al poeta, y ella permaneció siempre siendo la habilidad en el discurso y la habilidad intelectual. Pero ahora, con la filosofía, se había cambiado hacia una actividad, hacia una habilidad conceptual. Se trataba de un esfuerzo por el concepto, por lo abstracto, por aquello que es y es siempre. Perdón que insista en ese punto, pero como ustedes saben, para mí es muy importante defender a la filosofía como acción racional. Y aquí vemos que la filosofía justamente nació como acción racional, en búsqueda de aquello que es y es siempre. Solo nosotros en la modernidad hacemos que hoy la filosofía haga cualquier otra cosa excepto razón, ¿no es cierto? Y sin embargo, en su origen, la filosofía nació justamente como acto racional. Al principio, y esto es una historia muy interesante, sin embargo, estos primeros pensadores fueron al mismo tiempo poetas. Havelock tiene unos trabajos muy interesantes acerca de por qué los primeros filósofos son al mismo tiempo poetas. Por ejemplo, acuérdense, Parménides tiene un poema, Hesíodo tiene un poema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Dice Havelock, es que no eran filósofos por vocación y poetas por accidente. Es que la única manera de expresarse en ese momento era la poesía. Entonces, claro, los primeros filósofos pues se vieron obligados a recurrir a la poesía como medio de expresión. Y por eso, gran parte de los primeros filósofos se expresan así, en aforismos, en formas que suenan métricas, pero que en realidad lo que expresan es la lucha de la filosofía por crearse su propio medio de expresión. Déjame volver a eso porque es muy importante. La filosofía tenía que crear su propio medio de expresión, su propia sintaxis, su propia morfología, sus propios principios, sus propios conceptos. Y eso no surgió de la noche a la mañana. Eso fue un esfuerzo intelectual que llevó siglos hasta que se pudieron expresar en forma de prosa, por ejemplo. Hago un pequeño paréntesis porque es muy interesante, ¿eh? No basta que exista el alfabeto para que se puedan escribir libros en prosa, ¿eh?
Es una historia, no los voy a introducir a eso, aunque a mí me parece fascinante personalmente, pero el alfabeto apareció más o menos, se sabe con bastante precisión en realidad, en el año 750 antes de Cristo, ahí en las costas de Jonia, ¿no? 750 antes de Cristo, es decir, siglo VIII antes de Cristo. El primer libro en prosa extenso que tenemos es Heródoto, que es prácticamente el 380 antes de Cristo, es decir, entre la invención del alfabeto y el primer libro en prosa pasan más de 300 años. ¿Por qué? Porque no basta que exista el alfabeto para que haya una prosa en la cual se puede escribir. Hace falta un gran esfuerzo intelectual para utilizar el instrumento y poderse expresar de manera continua, ya no en poesía, sino en prosa. Y por eso los primeros índices que tenemos de escritura en Grecia son poéticos, son poemas. Si algún día tenemos oportunidad, me gustaría hablar de unos trabajos que hay muy interesantes sobre por qué los primeros signos escritos que tenemos en Grecia son poesía. Es decir, son hexámetros tipo Homero. Por ejemplo, uno de los primeros textos que tenemos, perdón este paréntesis cultural, pero les va a servir en su vida cuando tengan que hablar en una cena para mostrar que son eruditos. Uno de los primeros signos que tenemos de escritura en Grecia es una vasija que tiene una inscripción grabada sobre ella. Es una de las primeras muestras del alfabeto que existen. La frase que está escrita ahí es un fragmento poetizado. Dice algo así como, aquel que gane este concurso de baile, porque seguramente la jarra era un regalo, dentro de un concurso de baile, era un regalo para el que bailara mejor. Y la expresión, aquel que gane este concurso de baile, está en hexámetros homéricos. Entonces dicen todos, bueno, uno pensaría que la escritura empezó pues por lo útil, ¿no? Por algún pagaré, por ejemplo, ¿no? Es lo que es lo que pensarían los banqueros, ¿no? Seguro que empezó por cobranzas, ¿no? No, empezó por poesía. Y empezó por poesía porque justamente la filosofía y la expresión en Grecia, pues tenía la poesía como medio tradicional y tenía que crear una nueva sintaxis. Vean ustedes que la irrupción de la filosofía es un proceso extremadamente complejo que implica, entre otras cosas, la creación de su medio de expresión. Por eso la expresión de Sócrates, la música suprema, es decir, la expresión tradicional suprema es ahora la filosofía. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy intentando decir? Con Sócrates, pues, se entra en un periodo distinto, en el iluminismo griego. Grecia había entrado en un juego peligroso y fascinante en que los héroes homéricos habían sido sustituidos por la lucha entre conceptos, categorías y principios. Estas expresiones de Havelock son preciosas, ¿no? Dice Havelock, aquí se va a combatir, pero ya no va a combatir Patroclo contra Héctor, ni Ulises contra Ajax. No, aquí van a debatir ahora conceptos y categorías. Nos vamos a pelear, pero ahora nos vamos a pelear en el plano conceptual. Ahora se trata de debatir con principios, ya no se trata de debatir con espadas y con cuchillos, sino que se va a debatir con principios, ¿no? Sus esfuerzos crearon el conocimiento como objeto. Esto es muy bonito. La filosofía creó la idea de conocimiento, creó la idea de racionalidad y conocimiento racional. Creó la idea de conocimiento como objeto y como contenido adecuado al sistema educativo, que ahora se expresaría en ética, en física, en lógica o en metafísica. Fíjense, esos términos que para nosotros hoy son símbolo de filosofía, ¿no? Lógica, física, metafísica, pues esos conceptos son imposibles en el lenguaje poético, son propiamente filosóficos, ¿no? Ahora se trataba de construir una ética, es decir, una guía de conducta, un modo de vivir, y defender ese modo de vivir
racionalmente, ¿no? Habría que construir una lógica, es decir, habría que construir un discurso riguroso, demostrativo. No es casual que la lógica aparezca en ese momento. La lógica de Aristóteles y luego la lógica estoica. ¿Por qué? Pues porque la filosofía justamente se interesa en un tipo de sintaxis nuevo que no existía previamente y que debe empezar a existir. La experiencia que el ser humano tiene de su sociedad, de sí mismo y de su medio ambiente había cambiado por completo y se había organizado de una manera abstracta. Por eso, dice Sócrates, la música suprema es la filosofía. ¿Sí se alcanza a ver esta transformación? Espero que para ustedes signifique lo que significa para mí, ¿no? Por ejemplo, el comprender el origen de nuestra disciplina, el origen de el origen de nuestra elección de vida, ¿no? Déjenme ver si leo algo de Havelock. Dice, por ejemplo, Havelock, que es un libro les digo que es precioso, ¿no? Dice, haciendo esto, es decir, buscando lo abstracto, ellos, los filósofos, comenzaron también a ampliar, a entrar en esta zona en que los signos abstractos buscaban circular dentro de una educación moral. Así aparecieron conceptos como lo justo y el bien, lo útil, lo placentero, lo oportuno, lo natural, la convención. Todos estos fueron nacimientos para la conciencia de los griegos y que encontraron por primera vez su nombre apropiado en el género neutro singular. Fíjate, eso es lo que pasa con Sócrates, ¿no? Cuando Sócrates le dice a sus interlocutores, no me digas que belleza es Helena, está bien, pero yo quiero saber lo bello. Y lo bello es un término neutro, universal y singular, es decir, algo que no está en el habla corriente. Lo mismo se puede decir de lo justo, del bien, de lo oportuno, de lo placentero, que son términos que la filosofía creó en ese horizonte abstracto del que estamos hablando. Bueno, ya no voy a insistir en ese punto porque no es nuestro propósito, pero creo que esto merecería un curso completo, ¿no? Pero, en fin, ¿algún comentario? ¿Sí queda claro lo que estaba intentando decir? La música suprema es la filosofía. Son las palabras que Sócrates pronuncia el último día de su vida, ya está en prisión, y él incluso en esa parte dice que soñó que debería dedicarse a la música, y por eso hace este comentario, la música suprema es la filosofía. Por cierto, aquí entre paréntesis, creo que no se los había dicho, Sócrates sí sabía leer y escribir, pero no consideró necesario hacerlo. Sí sabemos que sabía leer y escribir por anécdotas, ¿no? Por anécdotas pequeñitas, pero sabemos que sí sabía leer y escribir, pero como filósofo no consideró necesario hacerlo. ¿Algún comentario sobre este punto? Ya quedó redondeado el punto de este nacimiento de la filosofía, del término filosofía, impulso incontrolable hacia lo abstracto, impulso hacia el concepto, impulso hacia la idea. Ese es el nacimiento de la filosofía. ¿Sí queda claro? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran agregar? Yo sí. En el libro de Havelock, creo que una parte muy importante que resalta el autor es justamente cómo esta transformación hacia la filosofía no solamente es es una transformación en la forma de pensar, ¿no? En general, en particular de los griegos, pero también es
una transformación, aquí lo dice, ¿no? En la página 184 de la edición en inglés, que es una transformación que no se lleva a cabo solamente entre el lecture rooms, ¿no? O sea, cuartos de lectura y ideas que compiten, ¿no? Sino en el corazón de de la ciudad en sí misma, ¿no? O sea, dentro de una cultura, dentro de la cultura griega, ¿no? O sea, es una transformación no solamente externa, sino interna y externa, ¿no? O sea, total, por así decirlo. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque justamente, aunque como señalaba Tomás, la filosofía no es un aspecto de la naturaleza humana, entre comillas, sí es algo que surge de esta transformación, por así decirlo, esencial, ¿no? O no sé cómo No, expresarlo. no, Eso me llamó mucho la atención. no, por supuesto, si tú cambias la estructura mental de una comunidad, pues estás cambiando en profundidad la comunidad misma, ¿no? Apareció este esfuerzo nuevo, novedoso, y transformó, incluso se diría, no solamente la cultura griega, transformó la cultura occidental. Es decir, de ahí venimos, ¿no? Nosotros venimos de esa tradición. Por eso es importante volver a la pregunta que hacía, me parece que Eric, a propósito de si otras culturas y otros pensamientos también pueden llamarse filosofía. Bueno, se pueden llamar filosofía si se pretende que filosofía es cualquier reflexión sobre la humanidad, sobre nosotros mismos, sobre el ser humano, bueno, pero filosofía en sentido occidental para nosotros quiere decir justamente esta transformación, no solamente mental, sino transformación en el género de vida que Occidente adoptó. Y eso es lo que nosotros heredamos, ¿no? Nosotros hoy no pensamos como prehispánicos, pensamos como socráticos, ¿no es cierto? Y si podemos reconocer la existencia de un pensamiento prehispánico también, en cambio, creo, no podemos llamarla filosofía, porque filosofía, como hemos visto, supone todas estas transformaciones que fueron particulares de Grecia y repetibles en otras partes y que llegaron a transformar, como tú dices, profundamente la comunidad y Occidente, ¿no? Ese es gran parte del sentido, ¿no? Y qué bueno que estás leyendo a Havelock, que es un libro precioso, ¿no te parece? Sí, me ha gustado bastante. Justamente creo que ayuda a comprender esta frase de la música suprema es la filosofía. Creo que lo dice en el Fedón, ¿no? Creo, cuando ya está preso. Y entonces es interesante porque justamente hace ese señalamiento de cómo Sócrates narra, ¿no? Que le decía, en sueños le decían que él se tenía que dedicar a la poesía, ¿no? Y recuerdo justamente en ese diálogo que dice, pues yo nunca fui bueno con la poesía, ¿no? Pero justamente ahorita en los últimos momentos de mi vida me estoy dedicando a hacer poesía y es cuando comienza a narrar esta idea, ¿no? Y Sí. justamente Havelock lo señala de una manera muy interesante. Y cómo es que esta frase de la suprema música es la filosofía retrata justamente como usted lo decía al principio, ¿no? Esta idea de que la filosofía de alguna manera hace un lado a la poesía, ¿no? Que antes era la manera en que se educaba a la poesía y a la música. Sí, bueno, de hecho, como cualquiera que recuerde la cultura antigua, la poesía y la filosofía se van a pelear mucho tiempo, ¿eh? Es decir, su coexistencia no fue apacible, no fue apacible. La poesía no solamente resistió, sino que durante mucho tiempo lo que hubo fue un conflicto entre ambas. Esa sería otra historia, pero no fue una coexistencia pacífica casi en ningún momento. Elizabeth, ¿tú querías preguntar algo? Sí, profe, pero ya más o menos me acordé. Es que le iba a preguntar si la música en aquel tiempo se limitaba nada más a tocar algunos instrumentos y también habían cantos, pero ya recordé que sí se cantaba. Musiqué, los griegos entienden por musiqué toda la educación, fundamentalmente bajo la idea de que la educación era alcanzar un cierto equilibrio de uno mismo, ¿no? Una cierta armonía de cada uno. Y entonces, musiqué involucraba toda la enseñanza prácticamente griega, ¿no? En el sentido de cuál era el fin de la educación, ¿no? Entonces, incluía danza, incluía poesía,
incluía canto, ¿no es cierto? Y todo esto, decíamos la ocasión anterior, con una gran valoración, porque es un momento en que la palabra viva, la palabra dicha, ocupa un lugar de privilegio en la cultura, ¿no es verdad? No como hoy, que la cultura está dominada por el escrito, sino en esa época la cultura está dominada por la palabra, ¿no es verdad? ¿Algún comentario sobre este punto? Si no, vámonos ya al texto de Adot, en la parte que equivocadamente no les había pedido leer originalmente, pero que sí es muy importante, la figura de Sócrates. ¿De acuerdo? ¿Por qué Adot introduce esto? Porque, como él mismo lo señala, y voy a insistir ya mucho hoy en eso, la figura de Sócrates va a inspirar a todas las filosofías que vamos a examinar este trimestre. La filosofía es la figura de Sócrates, no la filosofía. La figura de Sócrates se va a convertir en realidad en la inspiración de todas estas filosofías, bajo diferentes aspectos. Y es ahí de donde parte el texto. ¿Sí lo leyeron? ¿Tuvieron Sí. oportunidad de leerlo? Bueno, entonces, a ver, vamos ya a que intervengan un poco más. ¿Qué encontraron? Y vamos a ir comentando. ¿Qué encontraron al inicio? ¿No? Vámonos por partes para no ser desorganizados y comentar todo de bloque. ¿Qué encontraron al inicio? Silencio. Bueno, bueno, doctor, a ver, al principio dice una cosa muy interesante y que tiene que ver con el segundo párrafo, donde Adot establece una suerte como de analogía, ¿no, doctor? Entre dos figuras ciertamente prominentes de la cultura occidental. Uno es, desde luego, Sócrates y el otro es Jesús, ¿no? Sí. Ambos, en efecto, para la tradición filosófica, ¿no es cierto?, son educadores de un pueblo, ¿no es cierto?, formadores de una cultura y formadores igualmente que establecen principios de conducta, que los llevan a cabo, ¿no es cierto?, y que los adoptan sistemáticamente como una forma de vida. Filosóficamente, y bueno, usted lo recuerda, doctor, porque eso yo fue algo que escribí en uno de mis adelantos de tesis, siempre todo el romanticismo alemán, o hay una tendencia u orientación filosófica más cargada a Sócrates, ¿no es cierto?, que a Jesús. No es este el momento para defender a Jesús, él ya se ha defendido solo, no es cierto, pero yo creo que las cosas no son tanto así. En fin, y al fin, después de este breve recorrido, Adot llega a un punto que quizá es el más relevante para nosotros y que está en la página 36. Se ha repetido una y otra vez esto, pero creo que es necesario de nuevo traerlo a cuenta. Y dice, al parecer existe un punto común a todas estas escuelas. Con ellas aparece el concepto. La idea de filosofía concebida, lo veremos, como cierto discurso vinculado con un modo de vida y con un modo de vida vinculado con cierto discurso. Sí, así es. En ese primer momento, Adot señala varias cosas muy interesantes, ¿no? Lo primero es que, ¿por qué se parecen Sócrates y Jesús? A ver, yo diría un poco lo siguiente, Eric. Uno de los problemas que a mí me ha interesado, y no puedo decir que lo haya resuelto, pero que me parece muy importante para comprendernos, es justamente la pregunta de cómo sucedió que la muerte de Jesús pues, está rodeado de un puñado de hombres, todos analfabetas, o prácticamente todos analfabetas, y sin embargo van a crear un movimiento espiritual inmenso, ¿no?, que va a dominar Occidente por siglos y siglos. Eh, Explicar eso me parece a mí una tarea importante. Yo no he podido, tengo algunos visos de respuesta, por supuesto, pero yo no puedo decir que se haya, por lo menos yo no haya podido comprender muy bien cómo el cristianismo, de ser un puñado de individuos así, analfabetas además, en un lugar minúsculo y al margen de la cultura romana, bueno, pues pudo dominar Occidente. Bueno, seguramente hay ahí una serie de elementos históricos, sociales, políticos, no creo que solamente religiosos, no, yo no diría que solo la fe resuelve esas cosas, pero
En todo caso, la pregunta sí es, ¿cómo pudo ser que ejerciera él y Sócrates, por supuesto, de otra manera, esa influencia particular? Eh, por cierto, entre paréntesis, también sabemos que Jesús sabía leer y escribir, cosa que yo escribí un pequeño artículo hace muchos años basado en textos de otros especialistas, por supuesto, pero la pregunta era, ¿sabía Jesús leer y escribir? Porque uno diría, bueno, pues es hijo de Dios, o sea, que sabe hacer todo, ¿no? Pero no está tan claro, o sea, en su aspecto humano, saber leer y escribir hay que aprender, ¿no? Entonces, no está claro, ¿eh? No está, aparentemente sí, pero hay muy pocos signos de su habilidad como lector y como escritor. De hecho, solo hay una imagen del acto de escribir, y eso no está realmente escribiendo, sino está haciendo garabatitos en la arena, ¿no? En la Así que, arena, ¿no? Y la de la lectura, doctor, cuando lee un extracto de Isaías, ¿no es cierto? así es, así es. Entonces, bueno, los dos sabían leer y escribir, pero no decidieron hacerlo, y entonces de ahí viene eso. Bueno, después, lo que es interesante ya para nuestro curso es que Adot señala la manera en que Sócrates va a influenciar a muchas escuelas. Por ejemplo, Antístenes fue efectivamente alumno de Sócrates. Como ustedes recuerdan, probablemente Antístenes no vivía en Atenas, pero iba y venía todos los días y hacía kilómetros para encontrar a Sócrates y asistir y tener con él diálogos, ¿no es cierto? Antístenes es en realidad el que va a animar la cultura cínica, ¿no? Se supone que Antístenes es el antecedente de Diógenes. Pero también, curiosamente, animó a Arístipo. Ahora, Arístipo es un caso muy singular porque Arístipo es el filósofo del placer. Ese sí es un hedonista, ¿no? Arístipo es el que dice, por ejemplo, le preguntan por qué asiste a las casas de mala nota, ¿no? Y dice, bueno, el problema es que es muy fácil entrar, pero solo yo sé cómo salir. Es decir, puedes entrar cualquiera, pero yo sí aprendí a salir de ahí intacto, ¿no? Soy de las aves que cruza el pantano y no se moja el plumaje. En realidad, Arístopo es un caso muy singular porque esos son los que efectivamente, si algún día tenemos oportunidad de hablar de Arístipo, viene también en Diógenes Laercio, es muy simpático porque Arístipo se viste de colores llamativos, ¿no? Y se perfuma y tal, y entonces le preguntan que por qué hay que perfumarse, y piensa como yo, que por la vida uno tiene que ir perfumado, porque si no, pues no vale la pena, ¿no? Y Arístipo efectivamente es el placer, realmente el placer, ¿no? Hay una escuela que sigue a Arístipo, que es contra la que se pelea eh, Epicuro, ¿no? Justamente Epicuro va a luchar contra la escuela de Arístipo porque los de Arístipo son del placer carnal, del placer directo, ¿no? Arístipo sí defiende la idea de que lo mejor es vivir con toda la comunidad y nada más. Pero también fue alumno de Sócrates o seguidor de Sócrates, Euclides, que es en realidad el que fundó la escuela de dialéctica de Megara, que fue una de las escuelas lógicas importantes de la antigüedad. Bueno, todo esto para decirles, efectivamente, lo que hace Pedadot al inicio es recordarnos que en diferentes aspectos Sócrates animó a diferentes escuelas. ¿Y por qué? Bueno, la razón es muy interesante, porque Sócrates no escribió nada. Y como Sócrates no escribió nada, no sabemos realmente qué pensaba. No sabemos qué pensaba. Como no escribió nada él, lo que tenemos de él son relatos sobre él. El relato de Jenofonte, los diálogos de Platón. Ahorita comento de unos diálogos que se hicieron populares que también menciona Adot. Un comentarista moderno decía de manera muy cómica, de Sócrates sabemos que no sabemos nada, porque efectivamente no sabemos nada. Como no escribió nada, toda su imagen viene de los demás. Entonces imagínense ustedes la opinión de alguien sobre otro. Bueno, pues eso es lo que tenemos sobre Sócrates, puras opiniones, ¿no? Lo que es cierto, y menciona a Adot de manera muy interesante, es que se fundó
una especie de moda literaria en Grecia, que eran los diálogos socráticos. Nosotros conservamos los diálogos de Platón, pero según parece en la época se escribieron muchos diálogos socráticos. Incluso los primeros diálogos recibieron el nombre de diálogos de zapatería, porque según parece, Sócrates solía ir a hablar con Simón el zapatero y charlaba con Simón, pues como con todos, ¿no? Y entonces Simón fue el primero que se le ocurrió escribir lo que Sócrates le decía, y por eso los primeros diálogos que aparecieron se llamaban diálogos de zapatería, porque eran diálogos con un zapatero. Están perdidos, por supuesto, pero sabemos de su existencia porque existía como moda escribir diálogos socráticos, de manera que había, según parece, montones de diálogos en torno a Sócrates, ¿no? La cosa se complica mucho porque, como ustedes saben, Platón nunca distingue entre lo que dice el Sócrates histórico y lo que dice él mismo. De manera que, otra vez, es que de Sócrates sabemos que no sabemos nada. Y por eso, en realidad, Sócrates tiene 1000 rostros que le sirven para diferentes escuelas, ¿no? Arístipo, por ejemplo, defendiendo el placer, cree ser socrático. Antístenes, defendiendo la austeridad extrema, también cree ser socrático. Es decir, Euclides, haciendo lógica, también cree ser socrático. Es decir, la figura de Sócrates va a animar todo esto porque, como no escribió nada, dejó en manos de los demás su propia imagen. Y entonces, dice Hadot, se convirtió en una figura mítica. Y es este mito de Sócrates el que va a animar a la filosofía posterior. Hasta ahí la primera parte. ¿Qué más encontraron en el texto? A ver, Yo tengo una pregunta. Víctor. Desde el principio que empezamos a leer el libro de Hadot, Sí. está este señalamiento de que la filosofía, de alguna manera, se opone a estas explicaciones que todo lo quieren basar en la poesía o en dioses, y usted mismo nos lo señala, ¿no? Y ahora cuando introduce la figura de Sócrates, nos introduce justamente esta idea del diálogo y de la filosofía como un modo de vida, ¿no? Y me llama la atención, por ejemplo, que justamente en la apología aparece dialogando con políticos, ¿no? Como usted dice, con artesanos, todo este tipo de cosas, con personas que creen saber algo, ¿no? Y al final llega esta aporía de, pues al parecer no sabe nada, ¿no? Uh-huh. Y mi pregunta es, esta idea de la filosofía que se opone a esa explicación, por así decirlo, mítica, y que se opone a esos saberes que aparentan saber todo, ¿no? La política, el arte, las técnicas. No están ya anunciando la idea de la libertad. O sea, me refiero a la filosofía no nace ya bajo esa idea de la libertad, y no tendríamos que, por ejemplo, ¿no? Luego nos señalan como esta figura del cristianismo de alguna manera nos hereda, ¿no? La idea de la individualidad y la libertad. Pero desde aquí no podemos ya rastrear esa idea de la filosofía como un discurso que se mueve en un contexto de libertad de cuestionar. Esa sería mi pregunta. Sí, a ver, déjame tratar de responder a tu pregunta. Primero, la filosofía efectivamente nace como crítica de las cosmogonías, ¿no? Como crítica respecto a esas visiones heroicas y religiosas del mundo, y quieren efectivamente una explicación racional. En el caso particular de este trabajo de Hadot, él presenta a Sócrates como el que no sabe nada, porque esa actitud es justamente la que va a provocar la vuelta hacia sí del individuo. Toda la parte del libro de Hadot se comprende muy bien, porque lo que Hadot está queriendo decir es, vamos a ver cómo Sócrates, con su actitud de ignorancia, con su ironía, lo que va a hacer es que le va a exigir a los demás, a sus interlocutores,
que se fijen a sí mismos, que se cuiden a sí mismos, que vuelvan a sí mismos, que exploren un territorio que nunca han explorado, que es el sí mismo, ¿no? Y eso, por supuesto, es una forma de libertad. No lo va a expresar Adot así, no va a hablar de libertad, pero va a decir, cuando el ser humano se ocupa de sí mismo, y ya, de eso ya voy a empezar a hablar de las escuelas helenísticas, cuando el ser humano vuelca el interés sobre sí mismo, está haciendo un acto de libertad, porque está separándose, está distanciándose de las determinaciones básicas de la vida, de lo que le ofrece la sociedad, de la enseñanza tradicional. Está diciendo, cuando te fijas en ti mismo, cuando vuelves la mirada hacia ti, como va a terminar diciendo, cuando te cuidas a ti mismo, lo que haces es tomar distancia de tus pasiones, de tus ansiedades, de las preocupaciones que te da la vida cotidiana. Y ese, por supuesto, es un acto de libertad. Es recobrar la libertad de ser uno mismo. Ahí tienes razón, aunque en el artículo de Adot no aparece la palabra ni aparece el término, en gran parte porque la noción de libertad de la antigüedad es distinta de la nuestra, ¿no? A ver, te lo digo de otra manera, quizá más interesante. Para los que van a practicar filosofía en esta época, sobre todo si son aristócratas, el problema de la libertad no se plantea en el orden civil, digamos. Los aristócratas ya son libres, políticamente libres. ¿De qué pueden ser esclavos entonces? Como lo voy a decir varias veces en el curso. Pueden ser esclavos de sí mismos. Y entonces la libertad para ellos quiere decir, puesto que civilmente no puedes ser esclavo porque eres aristócrata y eres libre de suyo, en cambio no te dejes esclavizar por tus propias pasiones. Y en ese sentido, este discurso es profundamente libertario, ¿no? Puesto que no puedes ser esclavo civil porque de hecho eres ya un aristócrata, en cambio corres el riesgo de ser esclavizado por tus propios impulsos. Y lo que la filosofía va a decir es, libérate de esos impulsos, cuídate a ti mismo y entonces es una práctica de libertad. Pero no, como verás, no se va a enunciar el sentido moderno, no tiene el sentido de libertad que le damos hoy. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Bueno, ¿cómo hace Sócrates para darse cuenta que él es sabio? Cuéntenme. Eso ya lo sabemos todos los filósofos, pero cuéntenmelo. Bueno, Adot menciona lo que llamaría la ironía socrática, No, pero ¿no? antes, antes, ¿por qué se da cuenta Sócrates que es el más sabio? Porque él sabía que no sabían. O sea, justo en la... Voy a citar incluso parafraseando a Hegel, ¿no? El conocer, el conocer que no se sabe, el conocer los límites es estar ya más allá de ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, irónicamente, Sócrates sabía que no sabían, o sea, tenía conocimiento de que había una parte del conocimiento que él mismo no comprendía, ¿no? Y en cambio, Querofonte, cuando va Al oráculo de al Delfos. oráculo de Delfos, se me fue, gracias, doctor. Cuando va al oráculo de Delfos, le dice que, pues, que hay artesanos y que hay poetas y que ellos pretenden saber aquello que no saben, ¿no? Y por el contrario, entonces Sócrates sabía de sus propios límites y por eso hegelianamente estaba ya más allá de ellos. En cierto modo, sí, lo que el oráculo le dice a Querefón es que Sócrates es el más sabio de los hombres. Entonces Sócrates dice, pero ¿cómo? ¿No? ¿De dónde? Ha de estar pasada, ha de estar Pacheco el oráculo, ¿no? No puede ser. Y entonces dice Sócrates, pues voy a preguntarle a los que yo considero que son sabios, a los generales, a los artistas, qué es lo que saben. Y entonces se da cuenta que es que no saben lo que dicen saber. Ahora, ¿por qué no saben lo que dicen saber? Justo por lo que comentábamos al inicio de esta clase. Porque es que en ese momento la cultura es la cultura de lo inmediato, ¿no es cierto? La cultura de la inmediatez. Y entonces cuando se les pregunta, ¿cómo sabes lo que crees saber? Pues no tienen fundamentos porque lo único que tienen es la práctica efectiva de lo que creen saber, ¿no? Les falta justamente lo que Sócrates exige, el concepto, ¿no es cierto? El concepto de belleza, el concepto de valor. Eso no lo tienen.
Y entonces, claro, dice Sócrates, pues en realidad creen saber, pero lo que saben es una mera práctica. No saben efectivamente la sofía en el sentido conceptual del término. Entonces, Sócrates llega a la idea de que él es sabio porque sabe que los demás no saben. Y probablemente él tampoco sabe, pero él está consciente de ese no saber. Y esa va a ser la definición de Sócrates, perdón, del filósofo, tal como aparece en el capítulo siguiente, ¿no? El filósofo es justamente aquel que sabe que no sabe, sabe lo que no sabe, ¿no? Sabe de su no saber. Pero a partir de ese momento, dice Adot, se inicia un movimiento que es muy importante en Occidente y que va a dar origen a las escuelas helenísticas, porque lo que hace Platón, lo que hace Sócrates en sus diálogos, es justamente enseñarle a los demás que no saben, conmover lo que creen saber, hacer evanescente lo que ellos creen saber, hacerlos conscientes de que no saben, y en particular qué es lo que no saben de sí mismos. No saben de sí mismos, no han vuelto la mirada hacia sí mismos. Por eso es que aquí las filosofías helenísticas ya empiezan a asomar la colita, porque todas ellas se agrupan en la idea efectivamente de vuelve hacia ti. Deja las pasiones inmediatas, deja lo que la sociedad te impone, te involucra y vuelve la mirada hacia ti. Por eso Foucault va a llamar a esta cultura la preocupación de sí, ¿no? El cuidado de sí mismo, el cuidarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque ese es un acto que no hacemos nunca. Y aquí me incluyo, por lo menos yo, y supongo que algunos de ustedes también. No miramos a nosotros mismos, ¿no? No miramos a nosotros. Dice Epicteto en algunos casos muy simpático, cuando nos duele la panza sabemos a dónde ir, pero cuando nos duele el alma no sabemos a dónde dirigirnos, porque no hay especialistas de eso. Eso es lo que está diciendo Sócrates, ¿no? Vuelve a ti mismo. Al mostrarle a los demás su no sabiduría, lo que va a hacer es justamente hacer ese vuelco para mirarse a uno mismo. Eric. También hay una cuestión aquí distintiva, doctor, en torno al saber socrático y tendría que ver con que el conocimiento nunca es un contenido terminado. Sí. No es algo que se pueda, dice Adot, como transmitir de mano en mano, ¿no es cierto? Como si fuera un objeto prefabricado. Es algo constantemente en construcción, ¿no es cierto? Tiene ese carácter fluido que se enriquece recíprocamente entre los hablantes. Sí, tienes razón. Eso es muy interesante en la medida en que, digamos, es justo el momento, indica justo ese problema que habíamos visto previamente entre la sabiduría y la verdad, ¿no es cierto? En este momento, lo que está diciendo Adot es, en ese momento, verdad y sabiduría van juntas. Es decir, yo no te puedo enseñar a vivir porque vivir es algo que tú tienes que experimentar, ¿no? En nuestros días diríamos, yo te puedo enseñar medicina, pero no te puedo enseñar cómo vivir, pero eso no importa. Con que sepas medicina, pues ya está, ¿no? Con que sepas ingeniería, pues ya estás en la verdad, aunque en realidad de ti no sepas nada. En ese momento, lo que está diciendo Adot, eso era imposible. Y por ello, Sócrates declara que el saber no es algo que se transmite. ¿Y por qué no es algo que se transmite? Porque es algo que cada uno debe seguir. Es decir, el camino del conocimiento, especialmente el camino de conocimiento de uno mismo, es un itinerario que uno tiene que seguir. Esto va a ser otra vez muy importante en las filosofías helenísticas, porque justamente lo que ellos van a decir es esa noción de ejercicio espiritual, es decir, ese proceso de transformación que tú tienes que seguir para hacerte lo que debes ser o lo que quieres ser, para ponerte en ti el proyecto de vida, esa transformación no la puedes hacer solo, porque es una transformación de tal naturaleza que necesitas el apoyo de una comunidad o de un guía espiritual, porque es un itinerario propio. Tú vas a encontrarte con obstáculos, con tus propios obstáculos. Y entonces, ¿cómo puedes superar esos obstáculos? Pues tiene que ser con la ayuda de los demás. Pero eres tú quien hace el camino. No hay manera de que otro lo haga por ti, ¿sí? Esto es muy propio de la filosofía antigua. Por eso es que el saber no es algo que se transmite,
Por supuesto que si tuvieras que enseñar, bueno, en esa época, no sé, medicina, bueno, pues eso es algo que se puede contar. Pero el saber al que se refiere Sócrates, no, porque es un saber de sí mismo, ¿no? Dice Adot, no se trata pues de un saber, sino de interrogar, y esa es la posición que adopta Sócrates, porque él no tiene en realidad nada que enseñarles. Nada, y sin embargo después va a decir, sí se los enseño, pero con mi propia vida, ¿no es cierto? Y esto es algo que veremos, por ejemplo, que Foucault al final de su vida trabaja con mucho cuidado. Esta es, dice Adot, la ironía. Fingir saber algo, fingir querer saber algo del otro para llevar a este otro a reconocer que no conoce nada en el campo en que se pretende sabio. Y esto se va a revelar decisivo. Si el saber no es algo que se transmite, es justamente porque es un itinerario propio, un camino que cada uno debe seguir. Por eso la noción de ejercicio espiritual va a ser tan importante. ¿Algún comentario aquí, algo que quieran agregar? ¿Que hayan encontrado en el texto que quieran agregar? ¿No? ¿Nadie? Quizá yo tengo una pregunta. ¿Podríamos caracterizar este pensamiento como un poco el origen del pensamiento especulativo, en tanto que, bueno, pienso que justo esta frase, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, tiene un sentido, o sea, no puede ser interpretada en un sentido inmediato, ¿no? Digamos que necesitas un trabajo de crítica o del pensamiento sobre sí mismo para dar cuenta de la dimensión que tienen los conceptos en la frase, ¿no? Entonces, justo creo que este relacionar, pues, este lenguaje muy aforístico con la idea del no saber, pues en realidad nos está proponiendo, bueno, no sé si nos está proponiendo, más bien mi pregunta sería si podríamos identificar ahí como una prefiguración del lenguaje especulativo que después pues aparecerá en otros filósofos, ¿no? Sobre todo pienso obviamente en frases tipo Hegel, ¿no? Primero hay que, el verdadero reconocer el verdadero conocimiento requiere un reconocimiento, ¿no? Este tipo de juegos de lenguaje se me hacen justo muy interesantes porque rompen con la cotidianidad del discurso, pues, del discurso tradicional, ¿no? Y colocan el lenguaje filosófico pues en otro registro, ¿no? No sé. Sí. Uh, creo que tienes razón, pero yo colocaría lo especulativo aquí más bien en la disolución de las ideas convencionales, en la disolución de lo que cree saber característico de Sócrates, ¿no? Más bien, yo colocaría lo especulativo ahí, en el papel, digamos, para hablar un poco con Hegel, en la dialéctica negativa, es decir, en la dialéctica que disuelve, ¿no es verdad? Más bien. Déjame hacer un pequeño paréntesis porque a lo mejor es interesante. Justamente de aquí, del hecho de que Sócrates no llega a ninguna solución, los escépticos, de los que no habíamos hablado, también se reconocen socráticos, ¿no? Cuando la segunda academia, la de Arcesilao y Carneades, aparece, la segunda academia es la segunda generación de platónicos, ¿no? Pero curiosamente, la segunda generación de platónicos no van por el lado de Platón, sino van por el lado del escepticismo. Entonces, lo que se llama la segunda academia es justamente la que llega a la conclusión de que si examinas bien los diálogos de Platón, es que no se llega a nada, ¿no? Se llega a puras aporías. Entonces ellos decían, pues claro, vean ustedes, en realidad Sócrates no busca una respuesta, lo que quiere es llevarnos al escepticismo. Y otra vez, los diálogos permiten esa lectura. Otra vez, como no sabemos qué pensaba realmente Sócrates, pues le puedes achacar, también era un escéptico, ¿no? Y por eso el escepticismo también se reclama de Sócrates. Y de hecho, uno de los escepticismos más fuertes de la antigüedad estuvo localizado en la Academia de Platón. Eso es interesante, ¿no?
Arcesilao y Carneades, son justamente los escépticos más radicales, los que se van a pelear con los estoicos, porque los escépticos consideran que los estoicos son dogmáticos, porque ellos sí tienen principios, mientras que el escepticismo justamente se basa en la idea, no, los escépticos van a decir, no solamente sé que no sé nada, sino ni siquiera sé que no sé nada. Cuando menos Sócrates sabía que no sabía, pero los escépticos dicen que tampoco saben eso. O sea que no sé siquiera si no sé. Ese es el escepticismo que surgió también de Sócrates, ¿no? ¿Sí? Es muy interesante, ¿no? Porque en realidad Adot, cuando examina el punto, dice, por ejemplo, pues es que en realidad los escépticos encontraron la tranquilidad en no afirmar nada, en no bueno, como hoy, ¿no? Porque hay gente que hoy no se compromete con nada y así está muy tranquilo, ¿no? Pues así eran los escépticos antiguos. No se comprometían con ninguna verdad y entonces encontraban la serenidad en eso. Viéndolo bien, no ha desaparecido del todo, ¿no? La figura. ¿Sí? Bueno, dice Adot de una manera muy interesante que la representación que sacó Platón de esta idea de que la verdad está en ti mismo, de que la verdad radica en tu autoconocimiento, de que la verdad es volver hacia ti mismo, dice Adot, de ahí salió la idea platónica, pero en la versión platónica, de la anamnesis. Es decir, la verdad está en ti, pero tienes que encontrarla. La verdad está en ti, pero tienes que hacer un ejercicio para encontrarla. Y sin embargo, dice Adot, pero con Sócrates la cosa es distinta, ¿no? Sócrates no, el Sócrates que aparentemente conocemos, no iría por el lado de la anamnesis, sino diría más bien, el problema es que te tienes que conocer a ti mismo, tienes que ocupar de sí mismo, ¿no? ¿Sí va un poco más claro? Bueno, dice Adot de manera muy interesante, si el locutor reconoce la vanidad de su saber, es porque en el diálogo socrático la verdadera pregunta que está en juego no es aquello de lo que se habla, sino el que habla. Ahora, esta expresión es muy bonita porque en otra parte dice Adot, mire, en nuestras clases de hoy, por ejemplo, supongamos que tenemos una clase sobre Kant y le pido a alguno de ustedes que exponga a Kant. ¿Quién es el que importa? ¿Kant o o el alumno que expone? Pues diríamos que Kant, ¿no? Siempre va a ser Claro, el hombre importante. claro, por supuesto que Kant. Aquí sucede lo contrario. Aquí no se trata, dice Adot, de lo que se habla, sino de quién habla. Aquí el acento está puesto en el que habla, en el alumno. El problema no es ajustarse a un dogma, sino el problema es autobuscarse, autocomprenderse. Sócrates lleva pues a sus interlocutores a examinarse, a tomar conciencia de sí mismos. Vean por qué Foucault, por ejemplo, va a llegar a la conclusión de que en realidad estamos justo frente a una relación distinta del sujeto consigo mismo, ¿no? A un preocuparse de sí, a un ocuparse de sí. ¿Sí? A ver, les cuento eso porque a lo mejor no tenemos tiempo en otro momento. Hay una parte en la que Foucault empieza a examinar, sobre todo en la hermenéutica del sujeto, cuál de las dos expresiones griegas es la que correspondería a lo que él quiere hacer. Y entonces examina el conócete a ti mismo y el otro que es ocúpate de ti mismo, ¿no? El noti seutón y el epimelestai seutón, que son o conócete a ti mismo, y dice Foucault, es el que ha predominado, porque nosotros tendemos a creer que el problema es el conocimiento, el conócete a ti mismo, pero en realidad lo que era importante en ese momento no era el conócete a ti mismo, sino el ocúpate de ti mismo, el epimelestai, es decir, haz el ejercicio de volver a ti mismo. Y creo que tiene razón. Lo que está diciendo Sócrates no es conócete en el sentido de como una hermeneuta de ti, sino lo que está diciendo es
ocúpate de ti mismo, ocúpate de tu alma. Y eso es exactamente tomar conciencia de sí, examinarse a sí mismo. No se trata, dice Adot, por tanto, de un cuestionamiento de lo que se cree saber, sino de un cuestionamiento de uno mismo y de los valores que rigen nuestra propia vida. Ahí está ya dibujado el horizonte de las filosofías helenísticas, ¿no? No se trata de cuestionar tanto lo que sabemos, sino más bien lo que somos. Ahí está el énfasis en la filosofía como forma de vida, ¿no? Eso es lo que trajo Sócrates. Todas las historias de la filosofía dicen justamente que la filosofía helenística lo que hizo fue dejar de lado las preocupaciones teóricas de Platón y de Aristóteles y recobrar al Sócrates moral, al Sócrates de la vida ética, ¿no? Y es verdad, las filosofías helenísticas hacen énfasis en el Sócrates moral y no tanto en las especulaciones de Platón o de Aristóteles. Por ejemplo, hay un historiador muy célebre, Reale, que dice es que las escuelas helenísticas abandonaron lo que Platón llamaba el segundo viaje, es decir, el camino hacia las ideas, el camino hacia lo trascendente. Claro que existía en filosofía y ya vimos que la filosofía nació así, pero en este caso el énfasis va a estar puesto en el otro punto, en el conócete a ti mismo, en el sentido de ocúpate de ti mismo, preocúpate por ti mismo, establece una relación contigo mismo, ¿sí? Y eso es lo que va a suceder fundamentalmente en las escuelas helenísticas, ¿no? Las preocupaciones helenísticas son justamente esas, ¿no? Las preocupaciones helenísticas van a ser eso, ¿no? Por ejemplo, los estoicos. Los estoicos parten, ya lo diré en su momento, pero los estoicos parten de una afirmación que a mí me parece muy bonita, que trajo un historiador francés que decía, los seres humanos no son felices, punto. No son felices. Viven la vida persiguiendo valores que no valen la pena, con preocupaciones, con ansiedades, con fines equivocados, y se dejan arrastrar por la vida de esta manera. Entonces, el primer diagnóstico de la filosofía estoica es, los hombres no son felices. ¿Por qué? Porque viven agobiados por ansiedades que no pueden controlar, viven agobiados al perseguir valores y propósitos que no están a su alcance, que además son banales y que por tanto los llevan a un camino equivocado. Pues esta idea estoica de que en realidad hay que cambiar nuestro modo de vivir para alcanzar nuestra plena realización, ya está, como ustedes pueden ver, en Sócrates. Por eso las escuelas helenísticas se van a reconocer todas en él. ¿Sí queda claro? Déjame ver. Ya casi son las 6. Pasó muchísimo, muy rápido el tiempo. Bueno, dediquemos estos 4 minutos que tenemos a preguntas o intervenciones. No preguntas solamente, sino intervenciones que puedan eh, fortalecer o apoyar lo que hemos venido diciendo o refutarlo si lo consideran así. Doctor, yo tengo una pregunta muy rápida Sí, sobre la reminiscencia. Entonces, Adot dice que ese es un rasgo distintivo de Platón y no de Sócrates. sí, claro. Ok, Sí. La reminiscencia no es socrática. La reminiscencia es efectivamente platónica. platónica, claro. Vale, gracias, doctor. Y además está colocada en un plano meramente epistemológico, ¿no? Mientras que Sócrates no va por ese lado, ¿no? Y yo creo que Adot tiene razón. La reminiscencia, la anamnesis, es la manera en que Platón trata de indicar cómo podemos alcanzar, cómo hemos podido alcanzar el reino de las ideas, ¿no? El reino de las formas. Y por eso el ejercicio del esclavo, ¿no? Que si lo interrogas, sabe geometría. No sabe que sabe geometría, pero si lo interrogas bien, pues descubre que sí sabe geometría. Bueno, en realidad lo que sabe es razonar, ¿no? Pero sí, eso es lo que diría Adot, me parece. ¿Algún comentario adicional? Vean ustedes cómo este es
Aquí estamos viendo ya la filosofía como forma de vivir, como elección de vida, como separación de uno mismo. Eh, Foucault lo expresa de una manera muy bonita cuando dice es que en esta época se intensificó la relación de sí a sí. Se intensificó la relación de sí a sí, de sí con uno mismo, ¿no? Por eso otros historiadores piensan que este es el momento de la irrupción del individualismo, ¿no? Del individuo, la irrupción de este sujeto que tiene, y por eso hacíamos énfasis en este mundo helenístico, del sujeto que tiene que encontrar en sí mismo las bases de su vida, porque ha perdido el vínculo político con la polis, ha perdido el vínculo comunitario del griego clásico, y ahora tiene que habérselas consigo mismo. Y estas filosofías van a intentar responder justo a esa individuación. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Algún comentario? ¿Resulta interesante todo esto? ¿Qué dirían? Vean, las filosofías helenísticas los van a dotar de ciertos principios para volver hacia sí mismos. Y sin que podamos volver a la antigüedad, verán que son principios que son muy interesantes para continuar en la vida. De hecho, esa es la argumentación que vamos a seguir la próxima vez, ¿no? La filosofía debe intervenir en nuestras vidas. Y si no interviene en nuestras vidas, pues no vale realmente la pena, ¿no? De hecho, como ustedes se acuerdan, al final de este capítulo, Adot cita a Plutarco, a propósito de Sócrates. Y ya busqué a Plutarco y les voy a comentar el texto porque Plutarco asocia la filosofía a la política y dice, bueno, se debe participar en política y sobre todo deben participar los viejos en política. Y él va a responder, sí, claro, ¿no? Lo mismo que Sócrates participaba en la filosofía de todos los días. ¿Sí se ve? Es filosofía para vivir. Ese es el sentido de esta clase. ¿Algún comentario adicional? Voy a intentar en las próximas ocasiones entonces que la lectura que estamos haciendo les permita más intervención, como ya empiezo a medio lograrlo esta vez, pero para que tengan más oportunidad de comentar y de debatir. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hay una pregunta tuya, Marco? Y pues a mí me llama bastante la atención, justo como la historia, digamos, la continuidad que hay entre este importarse o esta preocupación de sí que hay en Sócrates, en caracterizar a la tarea filosófica como aquella que tiene que incomodar, ¿no? Y que tiene que sacar de la cotidianidad al hombre, pues, que vive inmerso, digamos, pues, en sus presupuestos, ¿no? Me parece muy interesante justo la figura del tábano, en tanto que siento que ahí hay como una exaltación a que el filósofo tiene justo que intervenir en su comunidad, tiene que ser aquel que por así decirlo, gestione ciertos prejuicios en la comunidad, pero asimismo aquel que, no sé, me gusta mucho pensar que hay una relación y una continuidad entre esta frase, ¿no? En la que Sócrates dice que él no sabe si el ser humano es un tifón o una criatura divina, ¿no? Y entonces creo que de ahí hay mucho de dónde rascar con un paralelismo con el cristianismo y con estos rollos de Calvino, ¿no? De que el verdadero problema es el hombre mismo, ¿no? Y justo como introducir esta dimensión existencial de la filosofía como una de las preocupaciones o de los compromisos fundamentales de la misma, ¿no? Como uno de los principios rectores, perdón, pues del discurso filosófico, ¿no? Sí, tienes razón, ese aspecto me parece muy importante. Por eso esta clase me parece importante. Es una pena que no haya alumnos que se interesen, pero
o muchos alumnos que se interesen, pero a mí me parece que esa es una lección, ¿no? Una lección filosófica realmente. Además que la hemos olvidado bastante, ¿no? Pero en todo caso, en fin, tienes razón, por ahí va la orientación del curso. ¿Algún comentario adicional? Si no es así, nos vemos el martes. Bueno, por favor lean esa parte y avancen en la lectura en el apartado siguiente, que es, si no recuerdo mal, es la aparición de la noción de filosofar, ¿no? La definición de Entonces seguimos, filósofo en el doctor, banquete. Ahorita vamos a seguir con Adot la hasta... figura, con la figura de Sócrates. Sí, seguimos con la figura de Sócrates porque faltan algunos puntos que me parecen interesantes, pero avancen también en la definición de filósofo en el banquete. Es un apartado muy sencillo, pero muy interesante, que además mi experiencia es que les deja a los alumnos de filosofía una concepción interesante de la filosofía que normalmente no tienen, ¿sí? Que normalmente no tienen. Ese es, creo, uno de los aspectos interesantes de este curso, que te obliga a reconsiderar tu disciplina y la historia de tu disciplina. Y eso no es frecuente, por lo menos yo no recibí ninguna educación así. Y me sospecho que en nuestra facultad no hay, ¿no? No, tampoco. Por eso es que creo interesante esta perspectiva. Bueno, ¿algún comentario? Si no es así, entonces nos vemos el martes con la lectura de esta parte que estamos metidos en la figura de Sócrates, luego lo del banquete, y entonces ya terminado eso nos vamos ahora sí a las escuelas helenísticas. Ya nos vamos a Diógenes Laercio para empezar a hablar de los estoicos, de las preocupaciones estoicas, de los principios estoicos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Ahorita más o menos es terreno común porque todos sabemos algo de Sócrates, pero luego ya entraremos a las escuelas helenísticas en donde será material nuevo, creo, o por lo menos en parte nuevo. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos entonces el próximo martes.